Comenzábamos en esta reflexión nuestro servicio. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Y cantábamos de esto. ¿Quién es como nuestro Dios? Un misericordioso libertador es nuestro Dios. Ese es el título del mensaje para esta mañana. Un misericordioso libertador. Un misericordioso libertador. Y la verdad a la cual quiero llamar nuestra atención esta mañana es la siguiente. Mientras el hombre olvida a Dios y se vuelve a la maldad, Dios sigue siendo un misericordioso libertador. Repito, hermanos, esa es la verdad a la cual quiero llamar nuestra atención. Esa es la verdad que quiero hablar a nuestros corazones esta mañana a través de esta porción bíblica. Mientras el hombre olvida a Dios y se vuelve a la maldad, Dios sigue siendo un misericordioso libertador. De modo que la exhortación constante durante este mensaje, la exhortación presente durante todo este tiempo de la predicación será: si tu corazón se ha olvidado de Dios, si te has inclinado a la maldad, arrepiéntete hoy, clama a Dios por descanso y libertad, pues Él es un misericordioso libertador. Si tú eres consciente que te has olvidado del Señor, si tu corazón a razón de esto se ha inclinado a la maldad, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para arrepentirnos. Hoy es un buen día para clamar a Dios por descanso y libertad. Y ten por cierto que Él es un misericordioso libertador. Eso es lo que vamos a estar considerando hoy. Esa es la verdad que vamos a estar reflexionando hoy en este pasaje. Jueces capítulo 3, versículo 7. Vaya conmigo a la escritura, sígame con su vista. Jueces capítulo 3, versículo 7. Y voy a dar lectura primeramente hasta el verso 11. Hoy vamos a observar los 3 primeros jueces descritos en este libro. Y dice el versículo 7. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y los israelitas sirvieron a Cusán-Risataim por 8 años. Cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara. A Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. La tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Como decía hace un momento, nos encontramos con los primeros jueces que el Señor levantó para libertar a Israel. El primero de ellos es un hombre llamado Otoniel. Otoniel. ¿Quién es Otoniel? De muchos de los jueces realmente no tendremos mucho contexto, no tendremos mucha información. Lo que sabemos de Otoniel es que es aquel descrito como el hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Este Otoniel es el mismo hombre valiente del capítulo 1. Cuando Caleb llama al pueblo a hacer frente a Kiriat Sefer, Otoniel ataca y toma la ciudad. Es el primero en atacar y tomar la ciudad de Kiriat Sefer. Así que Caleb entrega a su hija Acsa por mujer a Otoniel. Esta había sido su promesa para aquel que atacara a Kiriat. Así es que Otoniel es este mismo que vemos descrito como un hombre valiente que hace frente a los enemigos según el llamado de Caleb. Y Caleb entrega a su hija Acsa por mujer a Otoniel. Es este Otoniel. Así es que conocemos a Otoniel como un hombre de guerra, experimentado en la batalla. Y en la escena del capítulo 3, al cual hemos llegado ahora, le vemos una vez más levantarse victorioso al hacer frente en la guerra contra Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Dice el pasaje que Israel hizo lo malo al olvidarse de su Dios. Lo digo de esta manera porque dice Israel hizo lo malo otra vez, olvidándose del Señor.
Como consecuencia de haber olvidado al Señor, Israel hizo lo malo una vez más. Así que la ira de Dios cayó sobre ellos al permitir que fueran oprimidos sirviendo al rey de Mesopotamia. Y lo sirvieron por 8 años. No pierda de vista este dato. Lo sirvieron por 8 años. ¿Qué es lo que Israel había olvidado, hermanos? ¿Qué es lo que Israel había olvidado? No es que hubieran olvidado que existía un Dios. Toda la narración de Jueces nos hará evidente que Israel nunca había perdido de vista que había un Dios, que existía un Dios. Ellos conocían al Dios de sus padres. Y aunque no habían sido testigos presenciales de la manera en la que en el tiempo pasado Dios había obrado para libertar a sus antepasados, ellos seguramente tenían presentes todas y cada una de las historias de sus padres. Historias que narran las muchas misericordias del Señor. ¿De qué entonces se había olvidado esta nueva generación que decíamos en la sección anterior que estudiamos? Era una generación que no conoció a Dios. ¿De qué se habían olvidado? Un autor dice, aunque ellos sabían quién era Dios y qué quería Dios, esas cosas no eran reales para ellos. Esta es la idea cuando el pasaje nos está diciendo que ellos se habían olvidado de Dios. No es que en absoluto no conocieran a Dios, sino que para ellos ahora Dios no era relevante. Todo lo que Dios era y lo que Dios había hecho para ellos no era real. No, Dios ya no era real en sus vidas. Eso se asemeja mucho a la religiosidad que muchas generaciones pueden verse vivir en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana. Puede parecerse quizá a la religiosidad de una generación que está surgiendo detrás de nosotros. Y hemos hablado de esto la semana pasada. Este pueblo de rebelde corazón, ahora, hermanos, estaba viviendo como si Dios no hubiera hecho nada por ellos. Como si no los hubiera libertado de la esclavitud en Egipto. Y repito, hermanos, estoy seguro que ellos conocían estas historias. Sabían de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel al libertarles de Egipto. Como sabían también lo que Dios había hecho por este pueblo de Israel al hacerles cruzar el Jordán para tomar la tierra que ahora habitaban. Estoy seguro que tenían presente la historia, maravillosa historia de cómo los muros de Jericó cayeron al sonar de las trompetas y la voz del pueblo. Cuando a la orden de Dios terminaron de dar el recorrido indicado y los muros cayeron y Dios entregó la ciudad en sus manos. Estoy seguro que conocían esas historias, pero se olvidaron de sus favores, se olvidaron de los favores del Señor. De modo que dejaron de darle la gloria de vida a su nombre. Y no será la última vez que veamos a este pueblo de Israel, una vez en su comodidad, una vez en el lugar de confort, olvidando los favores del Señor, olvidando a su Dios. Se olvidaron, hermanos, se olvidaron de Dios. A tal punto, dice el pasaje, que terminaron sirviendo a los Baales y a las imágenes de Acera. A tal punto se olvidaron de Dios. A tal punto Dios dejó de ser relevante para esta generación que ellos se volvieron y sirvieron a los dioses de las naciones paganas en las cuales se encontraban, a los Baales y a las imágenes de Acera. Hermanos, el corazón de Israel, como el corazón de cualquiera de nosotros, es un corazón que con frecuencia suele olvidar. Esa es la verdad. Porque quizá estamos ya empezando a ser muy duros contra Israel, pero el corazón de Israel no es muy distinto al nuestro. Cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros corazones, con frecuencia suele olvidar. Alguien dijo, nuestros corazones son como baldes de agua en un día muy frío. Se congelarán a menos que con frecuencia rompamos la capa de hielo que se está formando.
Nuestros corazones son como baldes de agua en un día muy frío y se congelarán a menos que con frecuencia rompamos la capa de hielo que se está formando. Continúo leyendo a este autor y dice, aunque conocemos las verdades acerca de Dios, con mucha facilidad podemos perder el sentido de su realidad en nuestros corazones. Los conocemos, pero no las probamos, no las vemos o no las sentimos. Por lo tanto, otras cosas, es decir, los ídolos, se vuelven en cambio más reales en nuestros corazones y terminamos sirviéndoles. Hermanos, muchas veces tenemos mucho conocimiento bíblico. Sabemos mucha Biblia, sabemos muchas verdades acerca de Dios, pero de repente nuestro corazón tiende a olvidar y esas verdades parecen irreales en nosotros. Y tanto nos olvidamos de quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, que terminamos deslumbrados, llamémoslo por pequeños dioses, por dioses irreales. Terminamos deslumbrados por los dioses de este mundo y terminamos sirviéndoles, como aquellos que se rindieron a los Baales y a las estatuas de acera. Imagínense, hermanos, lo que Israel estaba, no se imaginen, vean lo que Israel estaba haciendo. Habían sido libertados por un poderoso Dios, un majestuoso Dios que hizo llenar la tierra de Egipto de plagas, que mostró su poder y su autoridad, el mismo que abrió el mar rojo de lado a lado para que ellos pasaran, para que ellos cruzaran, y después cubrió con ese mar a sus enemigos. Es el mismo que hizo caer los muros de una ciudad fortificada para que ellos tomaran posesión de esa región. Es el mismo que les alimentó en el desierto. Es el mismo que hizo descender una nube para que les cubriera y una columna para que les alumbrara y les protegiera. Y es ese mismo Dios poderoso, el Dios de Israel, al cual temen las naciones de la tierra. Y ellos olvidaron ese poderoso Dios, ese magnífico Dios y esas maravillosas obras y esos favores inmerecidos de Dios, y se deslumbraron con las imágenes de acera. Imagínense ese Dios que les llamaba a vivir conforme a la ley, bajo un precepto moral, y ahora servían a las imágenes de una diosa de la fertilidad, cuyo culto estaba impregnado de inmoralidad sexual. Hermanos, no nos dice la Escritura a qué punto ellos se involucraron en la adoración a Acera. Pero si dice que les sirvieron, muy probablemente es que muchos de esta generación estaban cometiendo inmoralidad en estos cultos. Orgías sexuales se cometían en nombre de la adoración de la diosa de la fertilidad. Cuando tenían un Dios puro, santo, que era adorado de maneras dignas y solemnes. Hermanos, nuestros corazones, el corazón del mundo hoy no es muy distinto al de esta generación en Israel, que teniendo en mente el concepto de un Dios que no demanda cosa impura de los que le sirven y le adoran, preferimos rendirnos ante los dioses de este mundo, aun cuando se degrade la moral de la humanidad al servirles. Preferimos servir a un Dios que distorsiona la realidad de lo que es natural, a servir a aquel que nos llama a vivir de manera ordenada y tranquila, siguiendo sus preceptos y nada más. Y ahí está Israel olvidando a ese Dios y conformándose a la adoración de estos dioses del mundo. Hermanos, el corazón de Israel, repito, como el corazón de cualquiera de nosotros, es un corazón que con frecuencia suele olvidar. Solemos olvidar quién es nuestro Dios,
cómo es nuestro Dios. Solemos olvidar sus favores a nuestras vidas. De manera práctica, hermanos, cada uno de nosotros podemos ser testigos contra nosotros mismos de qué tan fácil tendemos a olvidar. Apenas el día de ayer el Señor pudo haber provisto con grande abundancia y hoy estamos tronándonos los dedos, comiéndonos las uñas y pasando saliva porque no estamos seguros si tendremos, cuando hemos visto al Señor que nos ha dado. Estamos temblando de miedo ante nuestros enemigos cuando hemos visto que el Señor nos ha cuidado, que nos ha protegido y que ha salido por nosotros al frente de batalla. Pero tendemos a olvidar. Hermanos, la generación, voy a decirlo así, no se ofenda a nadie, la generación que en no mucho tiempo desaparecerá, parece que hemos olvidado el daño que el pecado ha hecho a nuestras vidas. Y estamos dejando que una generación nueva venga y haga lo que bien le parezca y que viva sin Dios. Tendemos a olvidar. Nuestros corazones tienden a olvidar el daño que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Y no estamos haciendo nada cuando el mismo pecado está destruyendo a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque nuestros corazones tienden a olvidar, hermanos. Tendemos a olvidar quién es el Dios que nos llamó. ¿Y para qué es que Dios nos llamó como su pueblo? Solemos olvidar con gran facilidad, hermanos. ¿Cuál es el remedio para un corazón que olvida? El único remedio para un corazón que olvida es recordar. Parece absurda la respuesta, pero el único remedio para un corazón que olvida es recordar. Cuando yo suelo perder algo, que es muy frecuente, aunque no con frecuencia lo olvido para siempre, hago memoria de qué hice paso a paso, hasta recordar dónde es el posible lugar donde encuentre aquello que había olvidado o perdido. Entonces encuentro un buen remedio en recordar paso a paso de dónde vine, dónde me moví, dónde me paré, después qué hice para lograr recordar. Hermanos, el único remedio para un corazón que olvida es recordar. Es decir, tener presente la palabra que nos revela el carácter y la voluntad de Dios es necesario para no olvidar. Repito, tener presente la palabra que nos revela el carácter y la voluntad de Dios es necesario para no olvidar. Si nosotros no queremos olvidar a Dios, tenemos que recordar a nuestro Dios. Tenemos que ir a la palabra donde nos es revelado su carácter y su voluntad para no olvidar. Contar de sus misericordias de generación en generación, hermanos, es un buen remedio para no olvidar. Contar de generación en generación quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Ese es un buen remedio para no olvidar. Vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Estamos en Jueces, así es que vaya un poco atrás hacia Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y voy a leer hasta el verso 12 de Deuteronomio, capítulo 6. Dice el versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vea el verso 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios, vea estos versos, versículo 10 en adelante, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces, versículo 12, preste mucha atención, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
El problema, hermanos, con los israelitas, el problema que los israelitas tuvieron, lo tenemos también nosotros. El corazón que tiende a olvidar que los israelitas tuvieron, es un corazón que nosotros también tendemos a olvidar. Nosotros tenemos ese mismo problema aún. Entonces, nos dice la Escritura, como le dice al pueblo de Israel, ten cuidado. Iglesia, ten cuidado. No sea que olvides al Señor. Ten cuidado, no sea que olvides al Señor. Podemos tener todo un sistema religioso y podemos tener mucha Biblia en nuestras mentes y aún así podemos olvidar al Señor. Porque ese conocimiento puede volverse impráctico en nosotros, como lo fue para el pueblo de Israel. Entonces, ten cuidado, no sea que olvides al Señor. Aviva, refresca lo que del Señor has conocido. Ve a la Escritura y renueva tus fuerzas cada día para que tu ánimo no se canse y te olvides del Señor. Porque tendemos a olvidar. Mientras el hombre olvida a Dios, y esa es la verdad que estamos destacando ahora, tendemos a olvidar, pero mientras el hombre olvida a Dios y se vuelve a la maldad, Dios no cambia, hermanos. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Dios sigue siendo misericordioso, un misericordioso libertador. Nuestros corazones tienden a olvidar, pero Dios sigue siendo, Dios sigue estando. Dios es un misericordioso libertador. Así es que si tu corazón se ha olvidado de Dios, clama a Dios. Clama a Dios por descanso y libertad. Él es un misericordioso libertador. No te avergüences. O cuando menos no más allá de lo suficiente que te lleve en arrepentimiento al Señor. Si tu corazón se ha olvidado del Señor, ten hoy presente que Él sigue siendo misericordioso y que Él te liberta y que Él te perdona y que Él te recibe nuevamente con brazos abiertos cuando tú le has abandonado. Él es un misericordioso libertador. Vaya al verso 12. Hemos contemplado un corazón que tiende a olvidar. Ahora consideremos un corazón que se vuelve a la maldad. Versículo 12 de Jueces, capítulo 3. Leo hasta el verso 30. Sígame con su vista. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas, fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los israelitas clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, el benjaminita, el cual era zurdo. Y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos de 1 codo, es decir, 45 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre.
y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado y dijeron: sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor estaba en el suelo muerto. Pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos, había huido a Seirat. Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él a la región montañosa, estando él al frente de ellos. Entonces Ahod dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Hermanos, después de que Otoniel trajera libertad y descanso por 40 años, Otoniel muere y el ciclo comienza una vez más. Una vez más el ciclo comienza. Los israelitas volvieron, dice el pasaje con el cual, o los versos primeros con los cuales iniciábamos, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Ya habían gozado por la libertad que Otoniel les otorgó, o aún mejor dicho, como lo veremos en un momento, por la libertad que Dios les otorgó en manos de Otoniel. Ya habían gozado de quietud. La tierra había estado en paz. La tierra tuvo descanso por 40 años, pero Otoniel muere y una vez más el ciclo vuelve a comenzar. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Eso nos lleva al segundo juez. Su nombre es Ahod, un descendiente de la tribu de Benjamín. Curiosamente, de entre los pocos detalles que describen a Ahod, se encuentra el dato de que era una persona zurda. Yo sé que hay zurdos entre nosotros, quizá más de uno. Cuando menos entre los niños sé que hay más de un niño zurdo. Y cuando pensamos en una persona zurda, pensamos en alguien que de manera natural tiende al uso de las extremidades del lado izquierdo de su cuerpo. El común entre la población es que empleemos nuestro lado derecho del cuerpo, las extremidades del lado derecho del cuerpo. Y hay una explicación en cuanto al funcionamiento del cerebro, del por qué las personas zurdas usan las extremidades del lado izquierdo en su cuerpo. Pero cuando pensamos en alguien zurdo, pensamos en estas personas que de manera natural, desde pequeños, empiezan a emplear sus extremidades izquierdas. Al escribir, por ejemplo, es notorio, o al pintar, al dibujar o al tomar un objeto con sus manos, y la manera en la que aplican fuerza o lanzan un objeto con su mano, se logra percibir e inmediatamente empezamos a decir: ese niño es zurdo. ¿Qué decir cuando patea un balón o algún objeto y lo hace con su extremidad izquierda? Y decimos: ese niño parece que es zurdo. El lado contrario es quienes empiezan a usar de completo sus extremidades derechas, o quienes mezclan y les conocemos como ambidiestros. Pero hermanos, a lo que voy es que parece ser que Ahod no es el tipo de zurdo que nosotros estamos pensando, sino que por una imposibilidad él se ve obligado a usar su mano izquierda. La palabra que lo describe como zurdo tiene que ver con uno que está impedido de la mano derecha. Entonces, se piensa que la mano de Ahod pudiera haber estado paralizada o discapacitada de alguna manera. ¿En qué nos ayuda estos datos a la historia y en el contexto del cual estamos estudiando? Es un interesante contraste, hermanos. Mientras que en primer lugar encontramos a Otoniel
Alguien que en tema de habilidades podríamos llamarle diestro para la batalla, ahora se nos presenta un hombre imposibilitado de una de sus extremidades, lo cual no solo puede considerarse una desventaja en la batalla. Cualquiera lo consideraría como una desventaja para la batalla, pero no solo eso, sino que ciertamente lo coloca como uno inelegible. Uno inelegible, uno no elegible. Un autor dice, Ahod es una elección inesperada. Es en una sociedad que era incluso más cruel que la nuestra con las personas que estaban físicamente discapacitadas, él hubiera sido considerado incompetente. Nadie lo hubiera buscado ni hubiera escogido seguirlo. Sin embargo, él es elegido por Dios. Ahod no era un hombre votable. Si el pueblo se hubiera reunido para elegir un libertador, no hubieran elegido a Ahod. No hubieran puesto su mirada en Ahod. Pero Dios elige a Ahod, alguien no elegible. Creo que Ahod se parece mucho a nosotros. Uno no elegible es usado por Dios de manera muy interesante para libertar a Israel del pueblo moabita. De hecho, de una alianza, una fuerte alianza que Moab había formado con los amonitas y los amalecitas. Es este hombre de quien no se esperara que pudiera siquiera empuñar una espada. Cualquier guerrero que le viera no pensaría que Ahod pudiera empuñar una espada. Porque se esperaría que un guerrero tomara su mano derecha y empuñara una espada. De ahí por qué los guardias de Moab dejaron a este hombre solo con su rey. Un rey desprotegido. Quizá pensaron, ¿qué puede hacer este zurdo contra el rey? Matando a Eglón, rey de Moab, así Ahod comienza a dar fin a la opresión de esta alianza entre moabitas, amonitas y amalecitas. La historia de cómo Ahod derriba a Eglón, hermanos, es bastante grotesca, pero en realidad describe muy bien el corazón del hombre. Un corazón que se vuelve continuamente a la maldad. Hermanos, leemos el libro de los jueces y parece una historia de héroes. De hecho, son descritos como héroes, libertadores. Pero no todos los jueces tienen un ejemplo que diga, ¡uy, qué bárbaro! Y Ahod no se queda fuera de esa categoría. Como lo vamos a ver más adelante, y hay algunos de los más conocidos que no son del nada ejemplares. El más popular es Sansón, y no es un hombre muy ejemplar. Ahod no es un hombre muy ejemplar. De manera despiadada y sanguinaria asesina al rey de Moab. Y eso describe muy bien la condición del corazón del hombre, que de continuo se inclina a la maldad. Israel había hecho ciertamente, Israel había hecho nuevamente lo malo delante de los ojos del Señor. Y por 18 años fueron oprimidos por Eglón, hasta que una vez más Israel clamó al Señor y Dios usó a Ahod para libertarlos. Habían vuelto a hacer lo malo. Su corazón se había vuelto al mal una vez más. Y al parecer, iglesia, no sé si se ha dado cuenta de este dato que he intentado resaltar desde el principio de nuestra exposición. Al parecer, esta vez, su pecado les había dolido menos. Su pecado les había dolido menos. 10 años más que la vez anterior tuvieron que pasar para que Israel sintiera el dolor de su pecado y volvieran arrepentidos clamando a Dios por libertad. La primera ocasión, cuando se presenta Otoniel para libertarles, ellos habían sufrido por 8 años y clamaron al Señor después de 8 años.
No resistieron más que 8 años y clamaron al Señor y Él les levantó un libertador, Otoniel. Pero ahora han pasado 18 años para que el pueblo de Israel sienta el dolor por su pecado y clamen arrepentidos al Señor. Y Dios les levante un libertador, el cual es Ahod. Cada vez les dolió menos su pecado, evidentemente. Y es que, hermanos, iglesia, el corazón del hombre no solo tiende a olvidar, sino que se vuelve insensible a la maldad. No solo tiende a olvidar nuestro corazón, sino que se vuelve insensible a la maldad. Mientras más tiempo pasemos sin volver a Dios y arrepentidos de nuestro pecado, clamemos por salvación, más duro e insensible se vuelve nuestro corazón al pecado. Esa es una verdad. Esa es una realidad en todos y cada uno de nosotros. Mientras más tiempo pasemos sin volver a Dios, mientras más tiempo pasemos sin confesar nuestro pecado, como el salmista, sentiremos por dentro que nos estamos secando, que nos estamos consumiendo en nuestros huesos, en nuestro interior. Nuestros corazones se volverán más y más insensibles. Si bien el salmista confesó su pecado, y estas palabras que él describe acerca de su condición al no confesar se vuelven distintas cuando él confiesa su pecado y describe lo que estaba aconteciendo, lo que el pecado estaba haciendo en él mientras no estaba confesando ese pecado. Pero mientras usted y yo más tiempo pasemos ocultando nuestra maldad, atesorando nuestros corazones la maldad, más insensibles nuestros corazones se volverán. Más duros nuestros corazones se volverán. Vea lo que dice Hebreos en el capítulo 3, versículo 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿Recuerda que leímos en Deuteronomio una advertencia? Que básicamente decía, tengan cuidado. Ten cuidado, no sea que olvides al Señor. Ahora vea lo que dice Hebreos 3:12. Tengan cuidado, dice. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Tengan cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, iglesia. Parece que el autor de Hebreos nos está escribiendo personalmente a cada uno de nosotros. Perdón, esperen. Sí nos está escribiendo a cada uno de nosotros. Y nos advierte del peligro de ese camino que nuestros corazones pueden tomar al olvidarse del Señor, al punto de llegar a tener un corazón endurecido por el engaño del pecado. Vea qué peligroso es este camino, hermanos. Se empieza a alejar del Señor con un corazón de incredulidad, empieza a olvidar al Señor, al punto que por el engaño del pecado el corazón termina endureciéndose. El pecado ya no le hace ni cosquillas. Actos cada vez más inmorales. Ahí estaba el pueblo de Israel, con un corazón endurecido, participando de actos inmorales mientras servían a una diosa pagana. Y parece que el pecado ni cosquillas les hacía. Cuando menos durante 18 años, su corazón estaba endurecido ante el pecado, por el pecado. Ya no les dolía lo que estaban viendo, lo que estaban viviendo, lo que estaban sufriendo, aunque llegó un punto donde les dolió. Pero no sé si usted pueda pensar un momento, durante esos 18 años, ¿qué tanto pudieron haber sufrido? Hermanos, en total, durante todo el periodo de los jueces, transcurre, nosotros lo leemos y parece que sucede un acto tras otro, pero por lo menos pasaron más de 400 años de un periodo de esclavitud y sufrimiento.
¿Cuánto tiempo debe pasar, hermano, para que tu corazón se vuelva arrepentido al Señor? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que rindas tu corazón al Señor y abandones la maldad? Antes de que éste se endurezca cada día más y más por el engaño del pecado. Ten cuidado. Tengamos cuidado, hermanos. Exhortémonos los unos a los otros. No sea que de entre nosotros uno con corazón de incredulidad se aparte de Dios y su corazón se endurezca por el engaño del pecado. Cuando el hombre termina diciendo, eso no tiene nada de malo. Eso lo hace todo mundo. Y ahí está el engañoso pecado, endureciendo nuestros corazones y haciéndolos insensibles a la maldad, al pecado. Mientras el hombre olvida a Dios y se vuelve a la maldad, la verdad una vez más sigue siendo que Dios es un misericordioso libertador. Dios sigue siendo un misericordioso libertador. Cierto, tenemos un corazón que tiende a olvidar. Cierto, tenemos un corazón que se inclina de continuo a la maldad. Pero escuche muy bien, querido hermano, querido amigo, escucha muy bien. Dios sigue siendo un misericordioso libertador. Si tú te has olvidado de Dios, si tu corazón se ha inclinado a la maldad, arrepiéntete hoy. Hoy es un buen día para arrepentirte. Clama a Dios por descanso y libertad, pues Él es un misericordioso libertador. Pero no permitas que tu corazón se siga endureciendo más y más. Versículo 31 del capítulo 3. Versículo 31. Después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. El último precepto que quiero dejar en nuestras mentes es el de un misericordioso libertador. Ya hemos considerado un corazón que olvida a Dios o que tiende a olvidar, y hemos considerado un corazón que se inclina de continuo a la maldad. Ahora consideremos al misericordioso libertador. En el verso 31 nos encontramos con el tercer juez, quien parece no haber sucedido a Ahod, sino que más bien parece ser un contemporáneo de Ahod. Pues cuando comenzamos a leer el capítulo 4, vemos que la historia continúa de esta manera. Después que Ahod murió, y quien viene después de Ahod es Débora y después Barak. Así es que este juez que vemos ahora en el verso 31 parece no haber sucedido a Ahod, sino ser un contemporáneo de Ahod. Este tercer juez lleva por nombre Samgar. Y como observamos en el pasaje, tenemos una vez más muy poca información sobre Samgar. En el capítulo 5, Débora menciona a Samgar en su cántico y lo coloca en un periodo realmente complicado de la opresión de Israel. Dice ahí que se habían terminado los campesinos, en el versículo 7. Se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté. Pero antes dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel. Así es que Débora menciona a este Samgar en un periodo complicado, en un periodo decadente para el pueblo de Israel durante su opresión. Y dice el pasaje en el verso 31, como en la historia de Ahod, hermanos, observe, hay un detalle que sobresale en Samgar, de esos muy poquitos detalles que nos brinda el pasaje. Y tiene que ver también con la forma en la que libertó a Israel. Dice el verso, con una aguijada de bueyes. Con una aguijada de bueyes, Samgar dio muerte a 600 filisteos.
La aguijada realmente no era un arma. No era un arma. Más bien era una herramienta que se usaba para dirigir al ganado. Era una vara que medía unos 2 o 3 metros y tenía en la punta un metal, una punta metálica afilada. Y si algo nos hace saber este instrumento con el cual Samgar derrotó a los filisteos, hermanos, es que la victoria no depende del arma, sino del poder divino. Se podría pensar que Samgar fue matando uno a uno a los filisteos hasta completar la lista de los 600 enumerados en el relato. Sería quizá lo que en nuestras pequeñas mentes la lógica funcionaría más. Porque parece que solo Hollywood tiene personajes que pueden derrotar a 600 sin sufrir un solo rasguño. Ahora, el pasaje no nos está diciendo que Samgar no sufrió rasguños, pero sí nos dice que derrotó a 600 con una aguijada de bueyes. Así es que, cuando menos eso es lo que yo pensé. La lógica me podría llevar a pensar que fue estratégicamente y ahí matando uno a uno hasta que derrotó a los 600 filisteos. Pero en realidad, hermanos, los 600 parecen ser más bien una unidad militar, como se describe en otros pasajes del Antiguo Testamento. Es una unidad militar. Esto vuelve aún más increíble la historia de Samgar. Un hombre solitario que mata a 600 militares con una sola vara para guiar ganado en su mano. Parece una historia increíble, sacada de las películas, ¿no? 600 militares cayeron en la mano de Samgar y él usó como arma una herramienta para guiar ganado. Hermanos, ese es el punto precisamente al que quiero llevarnos. Que no es el arma y no es Samgar, es el Dios misericordioso viniendo a libertar a los suyos. Es el Dios todopoderoso usando los medios y las personas que Él quiere usar para hacer cumplir su voluntad. Si algo ha sobresalido en cada una de estas historias que hemos visto hoy, es precisamente que así como Dios entregó a Israel a la opresión enemiga por causa de su desobediencia, así también es Dios, quien soberanamente se presenta como un misericordioso libertador. Cada vez que el pueblo clamaba al Señor, el Señor levantaba un libertador. Voy a volver a repetir esto. Cada vez que el pueblo clamaba al Señor, era el Señor que levantaba un libertador. De Otoniel se dice en el versículo 10, y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. A pesar de que los israelitas se olvidaron del Señor, es Dios quien hace descender su espíritu sobre Otoniel y como un misericordioso libertador, es Dios quien salva a su pueblo de la mano de Cusán. Es Dios. Él es un misericordioso libertador. De Ahod, en el versículo 28 se dice, Ahod les dijo, persíganlos porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Ahod, hermanos, reconoce que es Dios quien usó de manera increíble a un hombre discapacitado para libertar a Israel de su opresor. Es Dios, fue Dios en todo momento, un misericordioso libertador. De la misma manera que Samgar libertó de los filisteos con un increíble acto heroico, hermanos, que solo el favor de Dios pudo lograr, porque sin el favor de Dios ningún hombre podría haber hecho lo que Samgar hizo. Eso solo existe en las películas. Porque apenas se levante 1 contra 3, ya lo acabaron, lo exterminaron ahí. ¿Contra 600? Hermanos, dice el Salmo 3, versículo 8, la salvación es del Señor.
las salvaciones del Señor. Él es el misericordioso libertador de Israel. Él es quien por su misericordia nos ha levantado a ti y a mí un poderoso libertador. Y no se llama Otoniel, no se llama Samgar. Su nombre es Jesús. En Lucas 1:68 se dice, es bendito, Lucas 1:68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ese misericordioso libertador, hermanos, iglesia, amigos, ese misericordioso libertador nos ha levantado un poderoso Salvador que es Cristo el Señor. Así es que una vez más permítame llevarnos a esta reflexión. Mientras el hombre olvida a Dios y se vuelve a la maldad, Dios sigue siendo un misericordioso libertador. Hoy en día la humanidad se sigue rebelando contra Dios, sigue volviendo sus corazones en contra de Dios y cada día más se hunde en la maldad. Sus corazones se endurecen cada día más. Pero Dios sigue siendo misericordioso, un misericordioso libertador. Es Jesús quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El misericordioso libertador que nos fue dado. Un perfecto libertador. Uno mejor que Otoniel. Uno mucho mejor que Ahod. Uno mucho más poderoso que Samgar. Jesucristo, el Hijo de Dios, un poderoso Salvador. Así es que si tu corazón hoy se ha olvidado de Dios, una vez más aquí está la invitación. Si se ha inclinado a la maldad, arrepiéntete hoy, porque Dios te ha levantado un poderoso Salvador. Si hoy clamas a Él, Él ya ha levantado un poderoso Salvador. Como la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre ha sido levantado en una cruz y ha sufrido por tu pecado y mi pecado y ha pagado por tu maldad y mi maldad un precio incalculable, incomparable, su sangre derramada en la cruz, la cual ha pagado tu libertad y mi libertad. Así es que si hoy tú clamas a Dios por descanso y libertad, de Él puedes encontrar verdadera libertad, pues Él es un misericordioso libertador. En Cristo Jesús hay libertad para todo aquel que verdaderamente cree en Él. Hay libertad del pecado, hay libertad de la condena por causa del pecado, hay libertad de la opresión de nuestras propias maldades, hay libertad incluso de nuestros engañosos corazones que tienden a olvidarse de Dios y que tienden a inclinarse al mal. Por la gracia que es en Cristo Jesús, aquel que se refugia en Él encuentra también la gracia suficiente para por fe seguir viviendo la vida que el Señor le ha llamado a vivir. Una y otra vez el pueblo de Israel fracasó en ser fiel al Señor, como una y otra vez tú y yo fracasaremos si no confiamos en la gracia de aquel que ha muerto en la cruz por nuestros pecados, en la perfecta justicia de aquel que fue a la cruz por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser presentados justos delante de Dios. Un poderoso Salvador, un misericordioso libertador que nos fue dado, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué haremos con este pasaje que hoy hemos observado? Hermanos, necesitamos que alguien nos recuerde lo que ya sabemos. Si tenemos un corazón que tiende a olvidar, necesitamos que alguien nos recuerde lo que ya sabemos. Necesitamos que las verdades de la Escritura obren en nuestros corazones del mismo modo que se entienden en la cabeza.
que bajen de aquí a acá y que de aquí produzcan un montón de cambios, de actitudes, de conductas. Hermano, de manera práctica, tener presente la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones es una correcta cura contra el olvido. No dejes de ir a las Escrituras cada día. Lee la palabra, estudia las Escrituras y dedícate a conocer cada día más y mejor al Dios que en ella se te ha revelado. ¿Por qué los cristianos tienen que leer la Biblia? Porque tendemos a olvidar. Y quizá en unos años, otra vez, hermano, vamos a estudiar Jueces, tendemos a olvidar. Y cada vez que necesitemos recordarnos las mismas cosas, nos las recordaremos. Hermanos, que yo ya estudié ese tema. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Lo sigues viviendo? ¿Lo sigues practicando? ¿Sigue siendo real a tu vida? Tendemos a olvidar. Así es que tengamos presente la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones, reavivemos el conocimiento de la palabra de Dios, refresquemos el conocimiento de la palabra como una fuente inagotable de agua viva. Vayamos una y otra vez a beber de las corrientes de agua viva que del Evangelio de Jesucristo emanan para que tú y yo podamos nutrirnos y saciarnos. Y nos va a volver a dar sed y entonces vamos una vez más y bebemos. Y hemos olvidado algo y vamos una vez más y recordamos. Ten presente la palabra de Dios. Hermanos, iglesia, hablando de comunidad, hablemos la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios a otros y rodéate de gente que te hable la palabra. Y así recordémonos juntos quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Hermanos, una de las bendiciones de formar parte de una comunidad de fe, de una iglesia cristiana, es que nos rodeemos de personas que al igual que nosotros necesitan que nos recordemos la palabra. La Escritura dice en Colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y eso repercute en que nos enseñamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, incluso nos cantamos unos a otros. Y nos recordamos las verdades que nuestros corazones tienden a olvidar. Y ese es un buen momento para decir, canta las verdades del Evangelio. Canta las verdades del Evangelio que te recuerdan una y otra vez quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Hermanos, ¿por qué ser selectivos en lo que cantamos? Hay cantos muy emotivos, muy bonitos, que hasta una lágrima te sacan ahí en los labios de supuestos cantantes cristianos. Realmente no creo que todos ellos edifican. Algunos no son más que emotivos, pero hay cantos muy buenos. Himnos tradicionales, himnos contemporáneos, incluso también que nos recuerdan al entonarlos una y otra vez las verdades que nuestros corazones tienden a olvidar. Yo te animaría a ser muy cuidadoso con lo que escuchas porque aprendes mucho de lo que escuchas. Yo te animaría a ser intencional en escuchar cantos que te recuerden las verdades de la Escritura que tu corazón tiende a olvidar. No estoy diciendo que sustituyas, por eso ocupó el primer lugar, no estoy diciendo que sustituyas la música por la enseñanza bíblica, pero sí te estoy animando a que acompañes tu enseñanza bíblica con música. Cánticos que te lleven a adorar al Señor y mientras adoras al Señor te lleven a recordar las verdades que tu corazón tiende a olvidar. Lo hacemos mientras nos reunimos como iglesia. Así es que no llegues tarde al tiempo de los cantos. No son un relleno, son verdades cantadas que nos recuerdan quién y cómo es nuestro Dios. Incluso qué demanda el Señor de nosotros. Respondemos en adoración a todo lo que Él es y a todo lo que Él ha hecho con cánticos que hablan de Él, que exaltan su grandeza, su majestad y su incomparable gloria. Así es que ten presente la palabra, habla la palabra a otros, escucha de otros la palabra, rodéate de personas que te recuerden las verdades de la Escritura, canta las verdades del Evangelio, canta las verdades con tu iglesia, con tu familia, en tu casa, en tu coche incluso, hermanos. Quizá es un buen momento para decir, sustituye ciertas músicas, especialmente en el oídito de tus hijos, porque lo creas o no están instruyendo a tus hijos, están instruyendo.
Y qué mejor que música con buen contenido les instruya, porque sus corazones también tienden a olvidar, como el tuyo y el mío también. Necesitamos ser librados del engaño del pecado, hermanos. Así es que tengamos cuidado de alejarnos del Señor. Ten cuidado de alejarte del Señor y terminar endureciendo tu corazón por causa del pecado. Así es que confiesa hoy tu pecado. Vuélvete del mal camino. Vuelve a Dios, que Él es un misericordioso libertador. Confiesa hoy tu pecado. Como confiésalo cada día, en tiempo oportuno. No lo guardes ahí, no lo ocultes ahí, como si nadie supiese de él. Quizá tu vecino no sabe, quizá tu esposo no sabe, quizá tu esposa o tus hijos no saben de tu pecado. Quizá nadie a tu alrededor se dé cuenta, pero Dios conoce tu corazón. Y mientras rehúses a confesar tu pecado y alejarte de él, nuestros corazones se van endureciendo más y más. Y nos vamos alejando más y más del Señor. La vergüenza, la culpa termina alejándonos, hermanos. Y no solo de Dios, sino de aquellos que nos rodean. Nosotros decimos, nadie sabe, pero andamos temerosos y avergonzados como si todos supieran. Porque la culpa nos está comiendo. Confiesa tu pecado hoy. No permitas que tu corazón se siga endureciendo más y alejándote del Señor y dañando tus relaciones. Nuestros corazones tienden a inclinarse de continuo a la maldad. Corre en sentido opuesto a todo aquello que te tienta y que seguramente te puede hacer caer en pecado. Confía en el poder redentor de aquel poderoso Salvador que vino a este mundo para salvarte. El poderoso y perfecto libertador, Jesucristo el Señor. Confía en Él. Y no por 80, no por 40, por la eternidad, tu tierra gozará de paz, de quietud. Porque por medio de Jesucristo tenemos paz para con aquel que nos amó. Él es un poderoso libertador. Él es un misericordioso libertador. Y aun cuando tú y yo hemos fallado, aun cuando tú y yo hemos pecado, Él sigue siendo un misericordioso libertador. No importa si te has inclinado a los ídolos. No importa si tu pecado incluso ha sido inmoral como el de Israel ante Acera. No importa cuán grandes sean tus maldades, Él sigue siendo un misericordioso libertador. Ven a Él, confiesa tu pecado. Ven a Él, no lo abandones. Que Él es un misericordioso libertador.